Para nuestra segunda simulación, trabajaremos un producto de panificación de tipo bizcocho. Este tiene como características una altura de 3.5 centímetros, un diámetro de 6 centímetros y una difusividad dependiente de la temperatura y esta ecuación, 2.1 por 10 a la menos 13 por la exponencial de 0.0339 por la temperatura en Kelvin. Una densidad de 620 kilogramos por metro cúbico y una porosidad de 0.435. La concentración inicial es de 45.711.91 moles por metro cúbico y la concentración de agua en el entorno, es decir, el horno, es de 1000 moles por metro cúbico. Se trabajará un diseño de geometría en 2D axisimétrico donde se verá el contraste de concentraciones. Se tendrá la siguiente característica de frontera donde supondremos que en todas las zonas habrá cambio de humedad. Abrimos entonces el simulador de COMSOL Multiphysics. Bien, abierto el simulador, vamos a trabajar un modelo 2D axisimétrico. Y buscamos la física apropiada para nuestro modelo. En este caso vamos a trabajar transporte de especies químicas y vamos a buscar la sección de transporte de especies en medios porosos. Agregamos a nuestra simulación y continuamos. Vamos a hacer un modelo de tipo temporal y aquí tenemos nuestro modelo. Este es quizás uno de mis problemas favoritos por la complejidad, pero también la utilidad que tiene para el modelado de procesos. Vamos a dibujar nuestro sistema. Como primer modelo de geometría vamos a meter una elipse. Esta elipse, bueno, primero voy a cambiar la geometría a centímetros. Ahora sí. Esta elipse va a tener un semieje A de 3 centímetros y un semieje B de 2.5 centímetros. Y lo vamos a posicionar en Z igual a 1. Y vamos a construirlo. Aquí tenemos nuestra elipse. Ahora vamos a agregar un rectángulo. He aquí nuestro rectángulo. Este va a tener un ancho de 6 por una altura de 2.5 y lo vamos a ubicar en el centro con Z a menos 0.25. Y construimos todo. Bien, nada más aquí un error, tiene que ser en base centro. Ahora sí, construimos todo. Lo que voy a hacer es seleccionar ambos con la tecla control, presiono la tecla control y le doy clic a ambos. Y ahora voy a darle en geometría y voy a trabajar el módulo de diferencia. Le voy a dar clic aquí en diferencia y nada más nos quedamos con la sección superior. Luego vamos a añadir una nueva elipse. Esta elipse va a tener un semieje A de 3 y un semieje B de 1.5 y la vamos a posicionar en Z menos 5. Muy bien. Perdón, aquí mi error es este. Ahora sí, construir todo. Es decir, va a quedar hasta aquí abajo. Vamos a añadir ahora un nuevo rectángulo. Este nuevo rectángulo va a tener un ancho de 6 por una altura de 1.5. Va a estar posicionado en una esquina con R de menos 3 y Z de menos 5. Y lo construimos. Ahí está. De igual forma que en el caso anterior, vamos a crear la diferencia. Selecciono esto, presiono la tecla control y selecciono el segundo. Ya seleccionados ambos, en geometría, le doy clic en diferencia. Y tenemos estos dos. Ahora voy a darle clic al medio óvalo de la parte de abajo y lo voy a arrastrar hacia arriba. Ahí está. Para que los dos queden como si fueran una sola figura. Centro y podemos ver que están en contacto. Vamos a crear un tercer rectángulo.
Este nuevo rectángulo va a tener ciertas características de dimensión. Vamos a ponerle un ancho de 6, un valor de altura de 0.5, va a estar esquinado con un valor de -3 y menos 0.5. Lo construimos, ahí está. Y ahora vamos a agregar un factor de diferencia entre el medio óvalo de la parte de abajo y el nuevo rectángulo. Nos vamos a geometría y diferencia. Por último, vamos a generar un módulo de unión. Selecciono ambas figuras y en la parte de geometría me voy a ir a la primera parte que dice unión. Aquí ya están unidos como si fueran una sola figura, lo selecciono y se ven uno solo. Le voy a dar clic aquí en geometría en donde dice unión y me dice construir estado anterior, conservar objetos de entrada, mantener contornos interiores. Le voy a dar clic de selecciono mantener contornos y le doy a dar en construir todo. Y ahora sí, es solo un objeto. Ya tenemos nuestra figura geométrica. Como en el caso anterior no vamos a añadir material, porque no es necesario, no nos lo va a pedir, pero sí vamos a modificar el módulo de transporte en medios porosos. Le voy a dar clic. Y bueno, nada más aseguramos que esté seleccionado el dominio 1. Nos vamos a ir a fluido móvil, sólido inmóvil. Y nos abre esta consola. Tenemos un factor de velocidad que no vamos a incluir. Nos pregunta la porosidad del sistema, que en este caso va a ser 43.5. Y la densidad volumétrica, que va a ser la densidad porosa de nuestro sistema. Aquí podemos poner varios módulos. Por ejemplo, podemos tener un módulo de absorción en función a ciertas características de isotermas. También podemos hacer un módulo de dispersión suponiendo que la evaporación genera un empuje adicional. No lo vamos a modificar ahorita. Nos vamos a ir directamente a difusión. Y en el caso de difusión vamos a nombrarlo como DAB. Así lo vamos a llamar. Luego este DAB va a depender de la definición inicial de ciertas variables. Le doy clic en definiciones, clic derecho y agrego variables. Estas variables van a ser dependientes de la temperatura. Primero voy a poner una variable que se va a llamar temp. Aquí les voy a pedir mucho cuidado. En la simulación anterior, cuando pusieron variables, ponían mayúsculas y minúsculas de manera indiferente. Sin embargo, COMSOL sí diferencia estas. Si ustedes ponen un valor temp aquí, todo en mayúsculas, tiene que mantenerse todo en mayúsculas o tener cuidado que correspondan siempre las variables. En este caso, mi expresión va a ser 100 y la voy a denominar T de horneado. Luego voy a poner un valor TK, ambos en mayúsculas, que en este caso es temp más 273.15. Muy bien. Y esto lo voy a llamar T en Kelvin. Finalmente, nuestra variable DAB, todo en mayúsculas, que es 2.1 por e a la menos 13 por exponencial de 0.0339 por TK. Perdón, aquí puse el paréntesis así, no va aquí, es hasta acá. Ahora sí. Así es como debe de quedar nuestra ecuación de difusividad. De modo tal que yo aquí propongo un horneado a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados me calcula la temperatura en Kelvin, 373.15, y con este valor de temperatura calcula la difusividad que va a utilizar en la sección de fluido móvil, sólido inmóvil. Siempre y cuando este DAB sea igual, escrito igual que DAB. Muy bien, mayúsculas todo. Regresamos a esta sección, nos vamos a simetría axial. Aquí está.
Nos vamos a ir sin flujo, nos dice que no hay flujo en esto no es cierto, lo vamos a cambiar. Y valores iniciales. En valores iniciales nosotros vamos a poner 45.000, perdón, 711.91. Listo. Luego vamos a añadir un factor de concentración. Le doy clic derecho en transporte de especies, busco el módulo de concentración y aquí voy a seleccionar estos tres. Control. Los voy a añadir y de una vez los voy a llamar como superficie de nuestro panecito. A esta superficie le voy a dar una concentración de 1000. Muy bien. Vamos a construir la malla. En este caso vamos a poner una malla muy fina. Por ejemplo, si yo pongo una normal, se ve la distribución, pero es recomendable una extremadamente fina para nuestro trabajo. Aún así, si en el caso de ustedes sus simulaciones son muy pesadas o muy grandes o muy tardadas, pueden modificarlo a más fino o incluso a fino. En mi caso lo dejo en extremadamente fino y voy a correr la simulación. Se plantea un tiempo de horneado entre 20 y 30 minutos. Vamos a hacer en este caso la simulación a 20 minutos. Ahí está. 20 minutos que son 1200 segundos. Y voy a correrlo a un, no sé, tal vez cada 10 segundos. Sería una recomendación, cada 10 segundos. Perfecto. Y bueno, pues vamos a ver si corre la simulación sin problema. Le voy a dar en calcular. Esperamos a que corra la simulación, que no debe de tomar mucho tiempo. A pesar de todo, es una simulación muy sencilla. Y listo. Aquí tenemos a nuestro bizcochito. Lo voy a ir a concentración en 3D. Le voy a dar un color. Yo lo voy a cambiar a un verde. No es necesario que ustedes lo cambien. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Traffic. Se ve más padre así. Y aquí tenemos la simulación. Corre el video. Ahí se ve. Y bueno, voy a incluso invertir los colores por gusto. Les digo, esto lo pueden hacer ustedes o no, no es obligatorio. Porque yo quiero que lo verde sea lo más seco, lo más húmedo y lo rojo sea lo más seco. Y ahí se empieza a visualizar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues determinar nuestro punto de mayor concentración o aquí denominado punto húmedo. Para el punto húmedo vamos a hacer un corte. Nos vamos a ir a resultados. Bueno, voy a agregar el gráfico 1D de una vez y voy a añadir el corte 2D. Línea de corte en 2D. Y la línea de corte la quiero del centro de nuestro panecito. R va a mantenerse de 0 a 0. Z va a ir de 0 a 3.5. Ahí está, todo el centro. Nos vamos a ir al grupo gráfico. Lo voy a jalar de línea de corte y solo me interesa el último dato. Perfecto. Voy a añadir mi gráfico lineal y este gráfico lineal que ahorita va a aparecer me va a evaluar la concentración, pero quiero que el parámetro sea una expresión y en este caso va a ser Z, la altura. Z minúscula, gráfico. Y aquí vemos la humedad en el centro del panecito. Obviamente va a ser desde 1000 cuando está al contacto con la superficie y adentro tiene un valor de 30.000. ¿Ok? ¿Qué representa 30.000? Pues una humedad, el porcentaje de humedad que va a tener al centro. Y esto nos va a establecer si nuestro panecito está bien horneado o no, que es uno de los principales problemas que vamos a tener en estos modelos. Vamos a exportar esta serie de datos
como ya lo hemos hecho anteriormente. Me voy a ir al navegador y lo voy a llamar en escritorio como bizcocho. Muy bien. Bizcocho. Voy a darle guardar. Aquí me dice que lo reemplace. Yo en mi caso porque ya lo tenía hecho previamente. Y le voy a dar en exportar. Perfecto. Ahora vamos a abrir la hoja de bizcocho. Abrimos el Excel. Bien, ya aquí tenemos los datos de nuestro bizcochito. Estos datos los vamos a trabajar con un archivo Excel que yo les voy a proporcionar. Este archivo Excel va a requerir que copiemos estos datos de aquí. Y aquí tengo el Excel. El Excel se va a llamar humedad horneado bizcocho. En la hoja de bizcocho yo voy a pegar los datos que acabo de copiar. Y ya tengo la gráfica de Excel, del horneado de nuestro proceso. Si se fijan, bueno, aquí tenemos todos los datos hasta la celda 109, para que ustedes lo corroboren. Si se fijan, ya tenemos el cálculo de concentración, que va desde más o menos 1000 hasta aproximadamente 31.000 y luego regresa. Obviamente, esto es el centro húmedo de nuestro bizcochito. Estas son las orillas, obviamente hablando del centro geométrico de la figura. Lo que yo requiero ahora es convertir estos datos para que me diga si mi producto está húmedo o no está húmedo, está seco, está horneado o no. Vamos a verlo en un análisis posterior. En el análisis del problema, yo copio la gráfica y obviamente lo represento con una línea verde para poderlo visualizar de mejor manera. En este caso, lo que me serviría sería interpretar el valor promedio, o sea, un promedio de toda la humedad para yo poderlo definir. Este valor promedio es el que normalmente calculamos con una termobalanza, el que normalmente calculamos o sentimos cuando lo estamos probando o calculamos cuando hacemos un análisis. La manera más apropiada es calcular el área bajo la curva de la que tenemos aquí. Obviamente sabemos que para calcular el área bajo la curva tenemos que aplicar un modelo de integración. Entonces, conociendo la función que describe esta curva verde, podemos calcular la integral de esa función. Luego, ya conociendo el área bajo la curva, yo voy a proponer una nueva figura geométrica, en este caso un rectángulo, que tenga exactamente la misma área de los recuadritos morados o de la curva, pero con una altura constante. Ese valor de altura constante representará la humedad promedio del producto. Para poder calcular entonces la integral de esta función, utilizamos un método numérico conocido como Simpson 1/3, donde se propone el valor más bajo de x, que en este caso es 0 centímetros, hasta la altura final de nuestro panecito. Le voy a proponer 21 incrementos y el cálculo de los incrementos h se hace con esta ecuación. Se va a resolver la función de la curva verde que mostramos anteriormente, que para nuestros casos prácticos es una función de quinto orden. Es una ecuación ax a la quinta más bx a la cuarta más x al cubo más dx al cuadrado más ex más f. Aquí tenemos los valores de x que van a incrementar con el valor de h hasta llegar al valor final. En total son 21 datos como lo que propusimos. Y resolvemos la función. Aquí tenemos los valores de resolución. Obviamente hay que determinar este valor de la resolución. Luego se van a hacer los valores de sumatorias de los pares, las sumatorias de los nones, y el método de integración se ve a continuación, donde se tiene el valor de incremento h, el valor de la función fx, en este caso el inicial, el valor de la función al final y la sumatoria de los incrementos, con lo que nos da un valor de el área bajo la curva. Vamos a revisarlo esto en el archivo Excel. En la hoja de Excel yo tengo
el dato de integración, ya el método numérico, pero tengo que resolver la función. En este caso la función la voy a agregar. Le voy a dar formato a la serie de datos. En este caso, en el formato de la serie de datos, le voy a agregar línea de tendencia y la voy a hacer polinómica. Y voy a presentar la ecuación del gráfico. Por ejemplo, si lo analizamos como una función de segundo orden, todavía no tiene la gran correlación. Voy a aumentar el grado, aquí, tercer orden, más o menos se acerca, pero todavía no. Cuarto orden ya se ajusta. Y en general un quinto orden nos va a dar mayor precisión. Pueden trabajarla desde cuarto, pero en general los procesos de secado o horneado tienen funciones de quinto orden. Tiene una justificación. No la vamos a trabajar aquí, pero sí tiene una razón de por qué son funciones de quinto orden. Y bueno, ya tenemos aquí la ecuación. Esta ecuación tal cual la voy a copiar. Yo la voy a pegar en esta celda. Aquí la tenemos. Y lo que voy a hacer es sustituir la letra X por la celda. En este caso voy a borrar Y. Vamos a borrar Y. Ahí está. Y vamos a sustituir X. Entonces en este caso voy a poner por la celda de aquí elevado a. Pongo el acento. Lo voy a copiar. Y lo voy a sustituir. De modo tal que me va a quedar mi función en términos de esa celda X. Esto lo van a tener que hacer ustedes por su cuenta. Van a tener que revisar el video y hacerlo con mucho cuidado. Pero es una función de Excel que yo creo que todos ustedes ingenieros lo pueden manejar. Le doy Enter. Aquí tengo mi función. Y lo único que voy a hacer es copiar toda la función para pegarla aquí. Lo pueden hacer al método que ustedes quieran. Yo lo hago así porque es una manera más ordenada. Hacerlo en otra celda, pero lo pudieron haber hecho desde aquí. Y ya nada más arrastramos hacia abajo. Y el método de Simpson me da el valor de la integral. Mi valor de la integral que tengo yo aquí, lo voy a aumentar, representa cuántos moles por centímetros moles entre metro cúbico, que sería el rectángulo que anteriormente mencionaba. Si este rectángulo lo divido entre el valor de los centímetros de espesor, obtengo la concentración promedio. Esta concentración promedio la voy a convertir de moles a metro cúbico a porcentaje. Aquí tengo el valor moles metro cúbico, lo convierto en gramos metro cúbico, lo divido obviamente entre 18 el peso molecular del agua, lo divido entre la densidad del pan para convertirlo de metros cúbicos a gramos o kilogramo, luego lo divido para convertirlo en gramos, es una conversión directa, y lo tengo ya en porcentaje de humedad promedio. Esto no tienen que hacerlo ustedes, esto yo ya lo estoy haciendo. Ustedes lo único que tienen que hacer es copiar los datos aquí, obtener la ecuación y luego resolver la integral. Que no es poca cosa, yo lo entiendo. Aquí es donde ustedes van a tener que acercarse conmigo para dudas en caso de que no funcione. Y bien, aquí lo que sí me es muy importante es estos valores. Estos valores de aquí, que los voy a marcar con una celda de color verde, me representan la humedad del pan. Lo que me dice aquí es que mi simulación, como la corrí, a 100 grados centígrados durante un periodo de 20 minutos, me da una humedad promedio de 56.7%, con un porcentaje de humedad máximo del 89%. Es decir, hay un grupo que todavía está muy masudo, que todavía está muy húmedo. 100 grados centígrados no es bueno para mi proceso. Eso es lo que tengo que ver. Se recomienda que la humedad promedio o los rangos de humedad estén entre el 20 y el 30%. Normalmente un pan con buenas características se encuentra dentro de este rango. 20 en humedad promedio y 30 cuando mucho. Lo que esté dentro de estos rangos es aceptable. Vamos entonces a simular otro tipo de condiciones. Vuelvo a abrir mi simulación en COMSOL. Y lo que yo voy a hacer es ahora simular una temperatura mayor. Me voy a ir a 150. Corro 150 la simulación. En 20 minutos no voy a cambiar el tiempo. Y vamos a ver qué pasa.
Bien, terminamos la simulación. El video no me interesa, me interesa el gráfico lineal. Vean cómo la humedad bajó hasta 1320. Lo que ahora hago es exportar el gráfico. Nuevamente lo voy a exportar al archivo de, bueno, lo vamos a llamar como bizcocho 2. Vamos a hacer un segundo. Bizcocho 2 y exportamos. Abro el archivo de bizcocho 2. Tomo los datos de simulación de bizcocho 2 y los voy a pegar en el Excel que yo les voy a facilitar en la hoja de bizcocho. Le doy clic aquí. Cambia la gráfica. Tenemos una nueva función. Copiamos nuestra nueva función. La pegamos en la celda D11 y sustituimos los valores de X por la celda C11 elevado a. ¿Ok? Esto lo hacemos para todas para que quede con la siguiente forma. Y creo que me faltó aquí. Y aquí le voy a quitar corchete porque esta no lleva. Y queda con esta forma. Muy bien, Enter. La muestro nuevamente. Aquí queda la ecuación. Tiene que darles esta configuración para que ustedes puedan resolverla. Arrastro hacia abajo y voilà, me resuelve mi integral y me dice, si tú horneas a 150 grados por 20 minutos, tu humedad promedio va a ser de 3 y tu humedad máxima va a ser de 3.88. En realidad esto ya implica que nuestro producto está completamente seco y posiblemente esté quemado. Eso es lo que podemos hacer con el simulador, aprender cuestiones prácticas de proceso para un producto que tenga características que nosotros consideramos adecuadas. Vamos a hacer una nueva simulación, una última simulación. Ahora yo voy a simular a 120 grados centígrados y voy a simular 5 minutitos más. Digo, nada más para ver qué sucede. Me voy a ir a paso temporal. Y le voy a llevar a 1500. Muy bien. Corremos la simulación. Obtenemos el dato de interés, que en este caso es la gráfica lineal. Yo la voy a exportar nuevamente. Gráfico. Exportar, pero ahora la voy a llamar bizcocho 3. Exportar. Abro el archivo de bizcocho 3. Copio los datos de bizcocho 3. Y los voy a pasar a mi archivo de Excel en la hoja de bizcocho. Pego los datos. Excel ya me genera mi gráfico. Copio la ecuación. Digo, si tuviéramos un método numérico de regresión polinomial, ya ni siquiera tendríamos que copiarlo, pero también para que batallen un poquito. Lo copio, me voy a la integral, lo pego en la celda de 11, sustituyo los valores por C11 elevado a, le doy la forma a mi ecuación, o sea, le doy la potencia a todas las funciones de X por... En este caso yo lo que hago es copiar y pegar, pero hay muchas maneras de hacerlo. Al último le quito el corchete porque no lleva potencia. Le doy Enter. Ya está mi función como debe de corresponder. La muestro aquí. Enter. Y arrastro hacia abajo. Listo. Y ahora tenemos... Esto ya lo voy a quitar, no la necesitamos. Y ahora ya tenemos la resolución. Y aquí yo tengo una humedad promedio de 15 con un porcentaje de humedad de 23. ¿De acuerdo? Ahí va. Sí, a lo mejor se me pasó, quizás no eran necesarios esos 5 minutos, quizás los 20 minutos eran suficientes. Pero eso ya lo voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan. Y con esto vamos a plantear el trabajo adicional o el trabajo que ustedes se van a llevar en casa para este fin de semana.
Como primera actividad en el trabajo complementario es que ustedes revisen la simulación que yo voy a cargar en la plataforma, en este caso del problema 10, y que ustedes exporten el video. Quiero que el video dure aproximadamente 5 segundos. Para que ustedes más o menos calculen, tendrían que poner 5 cuadros por segundo. Y al momento de exportarlo, van a cargarlo a la plataforma. Esa sería la actividad de la primera simulación. Es muy sencilla y lo van a llamar como simulación caja de Petri. De cualquier manera, yo les pongo el nombre en la plataforma de Schoology para que ustedes lo puedan registrar. En este caso no hay ninguna complicación, yo les paso la simulación, ustedes exportan y me lo cargan. La parte más divertida es con la segunda simulación, esta de aquí. Lo que yo quiero es que ustedes hagan toda la simulación desde cero, esta sí la van a construir. Y les voy a poner condiciones de simulación. A cada uno de ustedes les voy a dar una temperatura y un tiempo. Y ustedes me van a indicar, o sea, van a hacer toda la simulación, van a hacer la línea de corte, el gráfico lineal, lo van a exportar. Luego que ya lo exporten, van a abrir el archivo de simulación, el de aquí, que ustedes pueden llamarlo como quieran, no me lo van a enviar. Yo les voy a facilitar el archivo de Excel, este de aquí, vacían sus datos, corren la simulación, corren la ecuación, la línea de tendencia, lo sustituyen en la fórmula de integral, aquí en la celda de 11, que la voy a poner de un color morado también, que es la que nos interesa, arrastran hacia abajo y me van a indicar la humedad promedio y la humedad máxima. Se les va a pedir en la evaluación que ustedes discutan sobre esto. ¿Qué consideran que pasa? Si ustedes saben que un pan que tiene buenas características se encuentra aquí, ¿qué le pasó a su pan? Si les corresponde, por ejemplo, como en la primera simulación, mucha humedad, pues su pan todavía no está bien cocido, le faltan características, etc. Si les corresponde, como en la segunda simulación, que tiene valores muy bajos, mi pan se quemó, mi pan a lo mejor me conviene quitarle tiempo, etcétera, etcétera. O si les sale un valor cercano, ¿qué pueden proponer? Por ejemplo, yo aquí disminuiría el tiempo. Y si les sale bien, si les sale dentro del rango, pues significa que su simulación ya está terminada y está muy bien. Este análisis es muy importante porque es llevar la simulación de COMSOL a casos prácticos, donde aquí lo que aprenderíamos es a qué temperatura y cuánto tiempo tendríamos que hornear nuestro producto para que nos dé características adecuadas. Muy bien. Por mi parte sería todo, quedo pendiente de sus preguntas u observaciones a lo largo de los días y el trabajo será entregado el día martes. En este caso, el día martes tendrán todo el día hasta las 11 de la noche para subir sus simulaciones, pero la atención de dudas solo será hasta las 5 de la tarde. Les agradezco mucho la revisión de los videos y bueno, les comento que ya vamos a la mitad del curso. Muchas gracias por su atención y por su apoyo en todo lo que hemos hecho. Saludos.